Hay algo que es muy complicado, muy difícil y seguramente es algo que hayamos dicho ya en más de una ocasión y que está, quiero decir, ayer mismo tenía una conversación con respecto a esto que voy a comentar ahora, ¿no? Lo complicado de estudiar la palabra de Dios es hacerlo con una mente libre de prejuicios. Y dentro de nuestros ambientes cristianos evangélicos, lo que estoy expresando es una opinión, ¿eh? Quiero decir, se puede estar de acuerdo o no. Todavía no estamos entrando en el estudio de la palabra. Pero en los ambientes cristianos evangélicos se multiplica porque tenemos distintos pensamientos y distintas mentalidades según la tradición denominacional que podamos arrastrar. O sea, lo complicado es acercarte a la palabra de Dios con una mente limpia. Y creo que lo primero que hay que hacer cuando nos acercamos a la palabra es pedirle al Señor que limpie nuestros corazones y que limpie nuestra mente. Porque puede ser que lo que descubramos en la palabra rompa los esquemas que arrastramos aprendidos por la tradición de la que venimos. Y esto creo que es una realidad. Yo les insisto, ayer mismo tenía una conversación sobre esto con alguien que me decía que quería profundizar en la Escritura, que quería estudiar más y llegar a un conocimiento, a un nivel de sabiduría que le permitiera tener ese conocimiento profundo, pero a la vez había ciertos aspectos que cuestan romper, claro. Personalmente le recomendaba, mira, puedes ir a distintos seminarios. Ahora en España no solo está el ISTE, que estaba antiguamente, creo que era de los primeros, y otro que era el de Caspe, Zaragoza, uno que había a distancia. Ahora hay varios, se puede hacer según denominaciones, pero el consejo es: no te dejes arrastrar por el pensamiento que subyace en la tradición doctrinal de ese seminario. Tú estás investigando la palabra de Dios, ponte en la palabra de Dios, deja que sea la palabra de Dios la que te sorprenda. ¿Por qué esto? Bueno, si hemos leído el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, pues ahí nos encontramos a unas personas con un pensamiento religioso, tradicional, en donde lo que está sucediendo, lo que va a suceder con Jesús y los discípulos, rompe sus esquemas. Rompe completamente los esquemas religiosos de aquellos hombres. Dice que aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y esto de que restregaban las espigas con las manos nos habla claramente de que los discípulos sabían que estaban en el día de reposo. Y sabían que el día de reposo no era un día para trabajar. Pero el día de reposo exactamente, ¿qué es lo que es? ¿Qué significa de verdad el sabbat, el sábado, el día de reposo? ¿Qué sentido tiene de verdad? ¿El de no trabajar? ¿El de no hacer nada? ¿El de poner una serie de normas en donde no puedas moverte a una determinada distancia o no puedas recoger determinados productos de tu trabajo? El versículo 5, cuando Jesús les explica: lo que están haciendo mis discípulos es sencillamente alimentarse, como David cogió los panes de la proposición en un momento determinado que solo le estaba permitido a los sacerdotes, y eso rompía los esquemas. ¿Qué sentido tiene de verdad el día de reposo, el sábado? Versículo 5. Les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El jueves Samuel estaba presentando el culto de oración. ¿Cómo lo decía Samuel? Acerca del reino, edificar el reino, era más o menos defender el reino, extender el reino. Vale. Y hablábamos de extensión, de edificación, de construcción, de desarrollo del reino. ¿En qué se basa el reino? El reino se basa en el rey. Él es la figura central del reino. Él establece su pueblo, establece sus normas, establece su territorio, establece el ámbito en donde tiene potestad para que su pueblo se mueva y se desarrolle. El centro del día de reposo es fijar la mirada en el Hijo del Hombre.
en el Señor Jesús. Él es el centro. Pero el capítulo 6 de Lucas se sigue desarrollando, claro, como aquellos hombres con su tradición cultural religiosa veían que no pudieron pillar a Jesús por ahí, pues mira, como él viene a la sinagoga, posiblemente aprovechando, no digo que no, posiblemente aprovechando, igual no lo llevaron, sino que aprovechando que había un hombre que tenía la mano mal, la mano seca, muy posible que posiblemente no la podía mover, sino que la tenía en una posición fija, no era una mano útil, pues aprovechando eso y sabiendo que Jesús, la costumbre que tenía Jesús, esto de sanar enfermos y hacer el bien sin mirar en qué día andaba, pues aprovechando eso, como lo va a hacer, seguro que se ve movido a hacerlo en un día de reposo. Que nuestra tradición dice que en día de reposo eso no se puede hacer. No se puede hacer ningún tipo de trabajo. ¿Cuál es el sentido del día de reposo? Dice el versículo 8 que él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y esta pregunta, que podríamos pasar un poco por encima, en mi opinión, le va a dar mucho sentido a todo lo que viene a continuación en el resto del capítulo. El día de reposo es para fijar la mirada en el Rey. El día de reposo es para orientar nuestra vida hacia la voluntad del Señor. Buscar el bien. ¿Recordamos lo que es el bien y lo que es bueno? ¿Cumplir los mandamientos? Es orientar nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestros pensamientos, nuestro corazón delante del Señor para sintonizarnos con Él y ponernos en sintonía para que nuestra voluntad sea su voluntad. Lo hemos cantado y a veces qué fácil cantamos. Él es mi Rey y yo soy su siervo y yo hago lo que Él quiera. De lo que trata el día de reposo es de dedicar un tiempo, de apartar un tiempo para orientar nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestros deseos única y exclusivamente en la persona del Señor, buscando su voluntad. Y hay algo que quisiera hacer destacar. Aquel hombre tenía un miembro inútil. El día de reposo es un día para sanar esos aspectos de nuestra vida inutilizados que nos impiden su desarrollo, el uso de esas herramientas, de esos elementos de nuestra vida, para que el Señor los ponga en orden y los ponga en funcionamiento y los ponga a su servicio para ayudarlos a Él. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? Es lícito salvar, y salvar no es rescatar, sino es devolver la salud. Y hermanos, todos nosotros, lejos de nuestra mente tradicional, religiosa que podamos tener, de nuestras doctrinas que podamos arrastrar, necesitamos tener encuentros periódicos con el Señor en donde sintonicemos nuestra voluntad con Él y nuestras enfermedades, nuestras heridas, nuestros miembros inútiles sean sanados por Él para su gloria y para su honra. Dice que ellos se levantaron, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Nos da igual, porque nosotros lo que queremos es buscar la voluntad del Señor. Como les decía, creo que esa pregunta y todo ese desarrollo, estos dos primeros párrafos de este capítulo, que todo viene entrelazado desde el capítulo 1, lo siento, yo lo tengo que decir siempre, pues sigue. Ahora lo que sigue Lucas no va contando partes, no está troceando, está haciendo un desarrollo. Dice que en aquellos días Jesús fue al monte a orar, pasó la noche orando, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó enviados. Tenía discípulos, escoge a 12, vale, tiene un grupo de discípulos y entonces él escoge apóstoles. Que esos apóstoles van a ser enviados, apóstoles es enviado, ¿vale? ¿Qué quiere esto decir?
que el ministerio de Jesús va en extensión. Se va extendiendo. No se queda solo en el ministerio de Jesús en la tierra, sino que ese ministerio va a tener que extenderse. Y Jesús va a utilizar a sus discípulos. Él los escoge, a esos 12, después de pasar una noche en oración. Y da el nombre de esos 12 escogidos. Dice que el versículo 17, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Por eso digo que el sermón del llano. Y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente. Discípulos, apóstoles y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de Tiro, no sé qué, no sé cuánto. Dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y aquí nos tenemos que volver un momento a Lucas capítulo 4 para ver Isaías capítulo 61, los versículos 1 y 2, cuando Jesús se levanta en la sinagoga en Nazaret y dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar buenas noticias, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para anunciar el año agradable del Señor. El reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos se está estableciendo en la tierra. Sé que estamos preocupados por la situación geopolítica mundial. Sé que son cosas que igual nos pueden producir cierta intranquilidad en nuestra vida cotidiana, pero mis queridos hermanos, lo que debería preocuparnos de verdad es que el reino del Señor se extienda en esta tierra y nosotros cumplamos nuestra parte en la extensión de ese reino. Que nuestro propósito esté adecuado a la voluntad del Señor para vivir, actuar y comportarnos conforme al diseño que Él tiene para su reino. Nosotros no somos de este mundo y nosotros no vivimos conforme a las reglas de este mundo. En este mundo sí, sometidos a lo que está en este sistema, pero nuestra visión no está puesta aquí, nuestra visión está puesta en el Rey de Reyes y en el establecimiento de su reino. Y nos toca una parte. Y tenemos una parte que cumplir y necesitamos estar en sintonía con Él. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda ahora, pegar un tirón, ¿vale? Para tratar de resumir estos últimos versículos a partir de aquí. Bienaventuranza. Pero también ayes. Bienaventurado, y volvemos a escuchar lo mismo que pudimos leer en el Sermón del Monte. Bienaventurado, ustedes los pobres. Ay de aquel que se cree rico. Y esto entiendo que nos habla de que nuestra posición delante del Señor no puede ser la posición orgullosa, tradicional, religiosa, de decir, Señor, yo cumplo con tus mandamientos y mira qué bueno soy. Nuestra posición es la de decir, Señor, no tengo nada, no poseo nada, no soy nada, necesito continuamente de ti. Y ay de mí, si en algún momento llego a considerarme a mí mismo como rico, como que no necesito nada. Porque si soy pobre, el Señor me enriquece. Pero si soy rico, no dejo lugar para que el Señor me dé nada. No doy ocasión para que el Señor derrame su bendición, en todos los sentidos. Y Jesús empieza a hablar acerca del amor a los enemigos, pero hay en los versículos 35 y 36, dice, amad pues a vuestros enemigos, haced el bien, prestad no esperando de ello nada, será vuestro galardón grande, seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y hay dos verbos, hay más, pero hay dos verbos que son fundamentales en estos dos versículos. El primero, y los dos en imperativo, en una orden. El primero, amad. Y en ese amad hay otros dos, hay otros que están ahí, dice, haced bien y prestad. Y nuevamente, hacer bien no es que yo me comporte conforme a las reglas de mi tradición. No, hacer bien es hacer conforme a la voluntad de Dios, aunque yo no lo entienda. Vivir conforme a la voluntad de Dios, aunque me resulte desagradable. Obedecer al Señor y servirle por amor a Él, aunque no sea capaz de vislumbrar cuáles son los principios o las razones que hay detrás. Pero por amor a Él yo quiero obedecerle.
Ahora, viviendo en este mundo, lo que yo tengo que hacer en un mundo que me es hostil y en donde no solo tengo amigos, sino también tengo enemigos, es amar. Y es hacer el bien y dar. No exigir. A ver, se trata de hacer bien y de dar. No de coger para mí, no de exigir. Me lo voy a callar. Pero en parte me lo voy a callar, pero en parte no puedo. En parte, o no quiero callármelo. Es durísimo, durísimo, ver cómo puede haber creyentes que están sometidos a la voluntad de sus pastores o a la voluntad de su denominación. Muchas veces sin ser capaces de entender qué es lo que la palabra dice. Y necesitamos ser críticos, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor, porque yo no tengo que hacer lo que me dicen, tengo que hacer lo que el Señor quiere. Tengo que obedecer al Señor. Y tengo que ser fiel al Señor. Hacer bien y prestar, dice, no esperando de ello nada, dice, nuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo. Y ese es el segundo verbo. El verbo ser. Y en el versículo 36 dice, sed. Porque no se trata de lo que hago, sino se trata de quién soy. Y si soy hijo del Altísimo, como hijo del Altísimo, me tengo que comportar como mi Padre. Tengo que ser con la misma naturaleza que mi Padre. Misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Y ahora empiezan una serie de cositas. El no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis, no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. No se trata de no valorar lo que está bien y lo que está mal, se trata de no emitir sentencia contra nadie. En el momento que emito, que yo saco una sentencia contra cualquiera de ustedes, en ese mismo momento me estoy condenando. Porque con el juicio que aplico al otro, con ese juicio soy tal. Y no puedo sentenciar a nadie. Las sentencias, las condenas quedan en manos del Señor. Y una mente religiosa normalmente tiende a juzgar y condenar a aquel que no se comporta como en nuestra tradición viene siendo habitual. Y nos hemos de comportar con misericordia, no hemos de juzgar. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Miren, si queremos recibir de parte del Señor bendición, necesitamos ser canales de bendición. Necesitamos ser como nuestro Padre es. Y Él derrama en nosotros con abundancia. Sigue hablando, el versículo 40 me parece puesto como versículo central. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y creo que ese es el objetivo. Mi objetivo no es ser un buen cristiano evangélico, mi objetivo es ser buen seguidor del Señor Jesucristo, parecerme cada día más al Maestro, entendiendo esto, que debo ser transformado, que debo ser cambiado, que debo ser crítico conmigo mismo, estar dispuesto a ver el pedazo de viga que tengo en mi ojo antes de ponerme a mirar la brizna de hierba que hay en el ojo de mi hermano o de mi hermana. He de ser autocrítico con la palabra de Dios delante para juzgar estas cosas. Dice que entonces verás. Y lo último. ¿En dónde se ve la naturaleza de un buen árbol? Sin entrar en el tema de que la comparación del hombre, de la humanidad con los árboles es algo que se hace. ¿En dónde se ve que un árbol es bueno? En su fruto. Si da buen fruto, es un buen árbol. Si da mal fruto, no es un buen árbol, es un mal árbol. Y nosotros estamos llamados a dar fruto conforme a la voluntad del Señor, fruto de labios que glorifiquen su nombre. Y esto creo que es muy interesante. Estamos llamados a hacer y a dar fruto. A que se vea en nosotros lo que somos. Pongo un ejemplo.
si digo ser amigo de uno de ustedes, que les quiero mucho, que cuánto les aprecio, pero lo trato a patadas, ¿es mi amigo? Si soy, vivo conforme. Si de verdad hay algo en mí, se tiene que ver. Se tiene que dar ese resultado. Claro, nosotros estamos en transformación y algún fruto por ahí amarguillo tiene que salir de vez en cuando. Pero el árbol no puede estar lleno de frutos amargos. El árbol tiene que ir cambiando su fruto, tiene que ir dando cada vez más frutos conforme a la voluntad del Señor. ¿Y cómo se convierte un mal árbol en un buen árbol? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y con esto termino. ¿De qué me estoy alimentando? ¿En dónde está puesto el centro del corazón? ¿Qué tesoro es el que estoy buscando? ¿Qué riquezas son las que yo estoy ansiando o deseando? Si el tesoro que yo quiero es mi voluntad, mi deseo y lo que a mí me satisfaga, voy a dar mal fruto. Y lo que va a salir de mí no va a ser conforme a la voluntad del Señor. Pero si el tesoro que yo estoy haciendo viene directamente del Señor y de la fuente de donde nosotros podemos beber y alimentarnos, que es su palabra, y que es su ejemplo y su vida en toda la plenitud de la palabra del Señor, entonces de ese tesoro que se llena mi corazón es lo que va a salir. Es lo que se va a producir. Versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Así que estamos llamados a buscar momentos en donde busquemos al Señor poniéndolo a Él de verdad como el Rey de nuestra vida, a estar dispuestos a renunciar a nuestra voluntad para vivir y hacer la voluntad del Señor, para ser transformados y perfeccionados conforme a su imagen, conforme a su semejanza, para que el fruto que se produzca en nosotros sea un fruto que pueda alimentar a quienes nos rodean y su reino sea extendido. Que el Señor nos ayude.